¿Cómo consiguen los mongoles dormir dentro de una yurta en pleno invierno sin congelarse? Imagina una llanura infinita, sin edificios, sin árboles que frenen el viento, con nieve golpeando el suelo y noches que pueden caer por debajo de los 40 grados bajo cero. Para una persona moderna, dormir en una tienda en esas condiciones parece una locura. Pero en Mongolia, miles de familias han sobrevivido así durante generaciones. Y la razón no es un solo truco. Es un sistema completo donde cada detalle está pensado para mantener viva la última bolsa de calor. Lo primero que hay que entender es que una yurta mongola no es una tienda improvisada. No es una lona puesta sobre unos palos. Es una casa portátil diseñada durante siglos para moverse con los animales, resistir el viento, conservar el calor y permitir que una familia viva en mitad de uno de los climas más duros del planeta. Desde fuera parece sencilla. Desde dentro, cada capa, cada cuerda, cada abertura y cada costumbre tiene una función. En la estepa mongola, el frío no llega solo desde el aire. También sube desde el suelo, entra por las rendijas, se pega a los tejidos y roba calor durante toda la noche. Por eso, cuando llega el invierno, las familias no luchan contra la nieve como si fuera siempre una enemiga. Muchas veces la usan a su favor. Alrededor de la base de la yurta, dejan que la nieve se acumule de forma controlada. No se trata de enterrarla ni de bloquear la entrada. Se trata de crear una barrera baja, continua y compacta junto a la pared exterior. La nieve, aunque parezca fría, está llena de pequeñas bolsas de aire, y ese aire atrapado frena el viento. Cuando las ráfagas intentan golpear la parte baja de la yurta, primero chocan con esa nieve endurecida. Parte de la fuerza se pierde ahí. El aire helado ya no entra directamente contra el fieltro. Con el paso de los días, esa nieve se vuelve más firme. El sol derrite ligeramente la superficie durante unas horas y la noche la congela otra vez. Poco a poco se crea una costra dura que resiste mejor el viento. Esa capa no cuesta dinero, no necesita herramientas modernas y puede durar semanas. Pero exige conocimiento. Hay que saber dónde dejar que se acumule, cuándo retirarla y cómo evitar que tape zonas importantes. La puerta siempre debe quedar libre, la salida de humo también. Si la nieve bloquea la ventilación, la yurta deja de ser segura. Por eso las familias revisan la acumulación constantemente. La nieve bien colocada protege. La nieve descuidada puede convertirse en un peligro. En ese equilibrio empieza la verdadera inteligencia de la vida nómada. El segundo corazón de la yurta es la estufa. En el centro de la vivienda suele haber una estufa de hierro pequeña, sencilla y poderosa. No es un detalle decorativo. Es el punto que decide si la noche será soportable o peligrosa. Al estar en el centro, el calor se reparte hacia todas las direcciones. La forma circular de la yurta permite que ese calor no se pierda en esquinas, porque no hay esquinas. Todo gira alrededor de la estufa. La estufa calienta el aire, pero también calienta los objetos. El fieltro de las paredes, las alfombras, las camas bajas, la ropa, los recipientes, las mantas y los muebles absorben parte de esa energía. Cuando el fuego baja durante la noche, esos materiales van soltando calor poco a poco. No mantienen la yurta como una casa moderna con calefacción, pero evitan que la temperatura caiga de golpe. El combustible depende de la zona. En muchos lugares se usa estiércol seco de animales. Para alguien de fuera puede sonar extraño, pero en una tierra con pocos árboles tiene todo el sentido. El estiércol seco arde de forma lenta y estable. No crea una llama enorme que desaparece rápido. Produce un calor más constante, ideal para pasar la noche. Cuando hay madera o carbón, también se usa, pero siempre con cuidado, porque el objetivo no es hacer un fuego espectacular. El objetivo es conservar calor durante horas. Antes de dormir, la familia prepara la estufa. No se deja el fuego al azar. Las brasas se juntan, se cubren ligeramente y el combustible se coloca cerca, al alcance de la mano. Nadie quiere salir al exterior ni buscar combustible a oscuras cuando el frío está en su punto más cruel. En los meses más duros, alguien se despierta antes del amanecer para alimentar de nuevo el fuego. Ese momento es crítico. Justo antes de salir el sol, la temperatura suele caer al mínimo. Si la estufa se apaga por completo, el agua puede congelarse dentro y la ropa puede volverse rígida. Ese gesto silencioso de levantarse antes del amanecer no parece heroico, pero lo es.
Añadir un poco de combustible en el momento exacto puede mantener la yurta viva hasta que regresa la luz. No hace falta una llamarada, solo hace falta impedir que el calor desaparezca del todo. Pero incluso la mejor estufa fracasaría si la yurta estuviera mal colocada. En la estepa, el viento puede ser más peligroso que la temperatura. El viento arranca calor del cuerpo, empuja el humo, abre rendijas y convierte cualquier pequeña fuga en un problema serio. Por eso, antes de montar la yurta, los mongoles leen el terreno. Buscan laderas suaves, depresiones naturales, pequeñas elevaciones o zonas donde el viento pierda fuerza. Una diferencia mínima en el terreno puede cambiarlo todo. Un lugar algo protegido puede ahorrar combustible, reducir el ruido del viento y hacer que la noche sea mucho más segura. Las zonas altas y totalmente expuestas se evitan en invierno, porque allí el viento no descansa. La orientación también es fundamental. La puerta de la yurta suele mirar al sur. No es casualidad. Los vientos más fríos suelen venir del norte y del noroeste. Al orientar la entrada hacia el sur, se evita que cada apertura de la puerta meta una cuchillada de aire helado en el interior. Además, la poca luz del sol de invierno puede entrar por la puerta durante el día y aportar algo de calor. La orientación también ayuda a la salida del humo. Si el viento golpea mal la yurta, puede empujar el humo hacia adentro o alterar el tiro de la estufa. Una yurta bien orientada respira mejor. Una mal orientada puede llenarse de humo, humedad y frío. Lo curioso es que muchas de estas decisiones no están escritas en manuales. Se aprenden observando. Los mayores recuerdan qué lugares fueron seguros en inviernos anteriores y cuáles se volvieron insoportables durante las tormentas. Luego está la propia forma de la yurta. Su diseño circular no es una cuestión estética, es una respuesta directa al viento. Una construcción cuadrada tiene esquinas donde el aire golpea, se engancha y presiona. Una estructura redonda permite que las ráfagas rodeen las paredes sin encontrar un punto claro donde agarrarse. El viento resbala, pierde fuerza. La yurta se mantiene más estable. La altura también importa. La yurta es baja. No desperdicia espacio calentando una zona superior que nadie usa. Cuanto menor es el volumen interior, menos aire hay que calentar. El techo inclinado guía el humo hacia la abertura superior, mientras el calor se mantiene cerca de la zona donde vive la familia. Todo está comprimido, pero no por pobreza de diseño, sino por eficiencia. La estructura de madera también tiene una ventaja importante. Es flexible. En lugar de resistir el viento como un muro rígido, puede ceder un poco. Esa flexibilidad evita roturas. El fieltro exterior se ajusta. Las cuerdas tensan el conjunto y la forma redonda distribuye la presión. La yurta no intenta vencer al viento con peso, lo vence con forma. Y si la forma es el esqueleto, el fieltro es la piel. Probablemente no hay material más importante en la supervivencia invernal mongola que el fieltro de lana de oveja. La lana se compacta con humedad, presión y trabajo hasta formar una capa densa, llena de aire atrapado. Ese aire es el verdadero aislante. La lana por sí sola no calienta como un fuego. Lo que hace es frenar la pérdida de calor. En invierno, una sola capa no basta. Las familias añaden varias capas de fieltro alrededor de la yurta. 2, 3 o más, según la dureza del frío. Las uniones se solapan para que el viento no encuentre caminos fáciles. A veces se añade una cubierta exterior de lona o piel para proteger del desgaste y de la nieve. El resultado es una pared flexible, respirable y sorprendentemente eficaz. El fieltro tiene una virtud que muchos materiales modernos no tienen de la misma manera. Respira. Dentro de la yurta se cocina, se duerme, se hierve agua y se respira durante horas. Todo eso genera humedad. Si la humedad queda atrapada, se condensa, moja el aislamiento y lo vuelve inútil. Pero el fieltro permite cierto intercambio. Ayuda a que el interior no se convierta en una caja húmeda. Y en el frío seco de Mongolia, eso es vital. Porque otro secreto está precisamente en el clima. El invierno mongol es brutal, pero también muy seco. Esa sequedad permite que la lana, las pieles y el fieltro funcionen al máximo. La nieve no suele ser pesada y húmeda, sino ligera y polvorienta. Se sacude con facilidad. No empapa los tejidos como ocurriría en un clima frío y lluvioso. En un entorno húmedo, las mismas capas podrían fallar. En la estepa seca, se mantienen llenas de aire y conservan su capacidad de aislar.
La sequedad también ayuda dentro. La ropa se seca cerca de la estufa. El combustible arde de manera más predecible. La humedad no se queda atrapada en las mantas con la misma facilidad. El frío sigue siendo peligroso, pero es un frío que puede gestionarse con capas, rutina y materiales adecuados. Los mongoles no eligieron vivir en un clima amable. Aprendieron a usar las condiciones de ese clima a su favor. En la parte superior de la yurta se encuentra una pieza clave, la abertura circular del techo, conocida como toono. Por ahí sale el humo, entra luz y se regula el aire. En verano puede abrirse más. En invierno se controla con precisión. Una cubierta de fieltro se puede mover desde dentro mediante cuerdas, sin necesidad de salir al frío. Si se abre demasiado, el calor se escapa. Si se cierra demasiado, el humo y la humedad se acumulan. La supervivencia depende de encontrar el punto medio. Durante el día puede abrirse más para ventilar y dejar entrar luz. Por la noche, se reduce lo justo para conservar calor sin ahogar el fuego. En una tormenta, puede requerir ajustes constantes. El viento cambia de dirección, la presión mueve el humo, la nieve intenta bloquear la salida. Alguien debe estar atento. Este control del tono demuestra algo importante. Sobrevivir en una yurta no consiste en cerrarlo todo y atrapar calor sin pensar. Eso sería peligroso. El calor necesita equilibrio. El humo necesita salir. El aire fresco necesita entrar. La humedad necesita escapar. Una casa cálida pero llena de humo no sirve. Una casa bien ventilada pero helada tampoco. El arte está en ajustar. Dentro de la yurta, la forma de dormir también es parte del sistema. En invierno, no se duerme alto. Las camas elevadas no siempre son la mejor opción en este entorno, porque permiten que el aire frío circule por debajo y separan el cuerpo de las capas aislantes del suelo. En la yurta, muchas personas duermen bajo, sobre bases de fieltro, alfombras, pieles y mantas. El suelo congelado intenta robar calor, pero cada capa lo frena. Primero van los fieltros gruesos, después alfombras, mantas dobladas, pieles o colchones bajos. Encima, varias colchas. No una manta enorme, sino varias capas. Cada capa atrapa aire. Cada capa crea una pequeña frontera contra el frío. En los meses más duros, incluso los abrigos de piel o los dills acolchados pueden usarse como parte de la cama. La ropa no se abandona al dormir. Muchas veces se duerme con prendas gruesas, gorro, calcetines y capas de lana. Los pies y los hombros se protegen especialmente, porque por ahí se escapa mucho calor. Las mantas se meten bien por los lados para evitar huecos. Un pequeño hueco puede convertirse en una corriente fría durante horas. La familia también duerme cerca. Esto no es solo una costumbre afectiva, es lógica térmica. Cada cuerpo produce calor. Si las personas duermen separadas, ese calor se dispersa. Si duermen juntas, bajo capas compartidas, se crea una bolsa de temperatura más estable. Los niños suelen colocarse entre adultos. Los mayores se sitúan en las zonas más protegidas o cercanas al calor. Nadie queda aislado en un extremo frío. Dormir juntos también facilita reaccionar. Si el viento cambia, si la estufa baja demasiado, si entra humo o si un niño se despierta con frío, la familia lo nota. En un entorno así, la seguridad no es individual, es colectiva. El calor se comparte, pero también la vigilancia. Durante el día, las mantas y pieles se airean si el tiempo lo permite. Este paso es más importante de lo que parece. La humedad del cuerpo se acumula durante la noche. Si no se elimina, las capas pierden volumen y aíslan peor. Sacarlas al sol o colocarlas cerca de la estufa ayuda a restaurar su capacidad de atrapar aire. Una manta seca calienta más que una manta húmeda. En la estepa, cuidar la cama es cuidar la supervivencia. La distribución interior también responde al frío. La estufa ocupa el centro. Las zonas cercanas al fuego se reservan para quienes necesitan más calor o para actividades importantes. La ropa húmeda se coloca cerca, pero no tanto como para quemarse. Las botas se dejan donde puedan secarse sin congelarse. El té permanece caliente sobre la estufa, porque beber algo caliente durante la noche o al amanecer puede marcar una diferencia enorme. La yurta no es grande, pero esa falta de espacio juega a favor del calor. Todo está cerca. La comida, el fuego, la cama, la ropa, el combustible. En una casa moderna, las habitaciones separadas pueden ser cómodas. En una noche mongola, separar demasiado el calor sería un lujo peligroso.
La vida se concentra alrededor de un centro caliente. También hay una relación directa con los animales. Los rebaños proporcionan lana para el fieltro, pieles para abrigo, estiércol seco para combustible, leche para alimentos calientes y una razón para moverse de un lugar a otro. La yurta existe porque la vida nómada existe. No tendría sentido una casa fija pesada en un mundo donde los pastos cambian y los animales deben desplazarse. La supervivencia no se basa solo en una construcción, sino en todo un modo de vida. La movilidad es otra forma de protegerse. Si un lugar se vuelve demasiado expuesto, si el viento cambia durante la temporada o si los animales necesitan otro pasto, la yurta puede desmontarse, transportarse y levantarse de nuevo. Eso no significa que sea frágil. Significa que la casa está diseñada para acompañar a la familia. Madera, fieltro, cuerdas y cubierta exterior forman una estructura que puede resistir el invierno y aún así moverse cuando la vida lo exige. Uno de los momentos más duros ocurre justo antes del amanecer. La noche ha consumido gran parte del calor. La estufa está baja. El exterior alcanza su punto más frío. El cuerpo está cansado y cualquier error se nota más. Por eso la preparación empieza antes de dormir. El combustible se coloca cerca. La ropa necesaria queda a mano. El tono se ajusta. Las mantas se sellan. La puerta se revisa. La familia se acomoda según edad, fuerza y necesidad. Cuando alguien se levanta para alimentar la estufa antes de que salga el sol, no está improvisando. Está siguiendo una rutina aprendida de generaciones. Escucha el fuego, mira las brasas, añade combustible justo. Demasiado fuego puede gastar recursos y generar humo. Muy poco puede dejar caer la temperatura. El equilibrio vuelve a aparecer. En la estepa, sobrevivir no es hacer grandes gestos, sino repetir pequeñas acciones con precisión. Por eso la respuesta a cómo duermen los mongoles en yurtas sin congelarse no es simplemente que tienen una estufa. Tampoco es solo el fieltro. Tampoco es solo la ropa. Es todo junto. La nieve aislando la base, la puerta orientada al sur, el campamento protegido del viento, la forma circular dejando que las ráfagas resbalen, las capas de lana atrapando aire, el tono regulando humo y calor, la estufa renovando la temperatura, la familia durmiendo unida, la ropa, las mantas, las pieles, el suelo preparado y la rutina antes del amanecer. Cada elemento por separado ayuda, pero juntos forman un sistema. Esa es la parte que muchas veces se pierde cuando miramos una cultura antigua desde fuera. Vemos una tienda y pensamos en precariedad, pero lo que hay ahí es ingeniería acumulada, no escrita en planos, sino en hábitos. No diseñada por una empresa, sino por generaciones que no podían permitirse equivocarse demasiadas veces. La yurta mongola demuestra que una solución antigua no tiene por qué ser primitiva. Puede ser ligera, desmontable, reparable, hecha con materiales locales y al mismo tiempo adaptada con precisión a su entorno. En una tierra sin muros de piedra, la lana se convirtió en pared. En una tierra sin bosques abundantes, el estiércol seco se convirtió en combustible. En una tierra sin calefacción moderna, la familia, el fuego y el diseño se convirtieron en refugio. Dormir en una yurta durante el invierno mongol no es vencer al frío por completo. Nadie vence a un invierno así. Lo que hacen los mongoles es algo más inteligente. Reducen cada pérdida de calor, aprovechan cada fuente de abrigo y organizan la vida para que el frío nunca encuentre un camino fácil. Y cuando afuera la estepa se oscurece, el viento golpea el fieltro y la temperatura cae hasta niveles que parecen imposibles, dentro de la yurta queda una pequeña isla de calor sostenida por lana, fuego, nieve, costumbre y familia. Eso es lo que mantiene viva la noche.